Es importante que cada uno de nosotros le rinda al Señor esta adoración y esta exaltación que Él se merece, no solamente acá, sino también en sus casas, y buscar un lugar aparte, ¿verdad? Y ponernos a cantarle a Él, ponernos a cantarle, hacer nuestras oraciones, disfrutar de su presencia durante las primeras horas de la mañana, regalarle a Él nuestro primer aliento, nuestro primer deseo, nuestras primeras plegarias que sean para nuestro Dios. No hay nada más hermoso, mis amados hermanos. Así que espero que no sea solamente un tiempo en la casa de Dios, porque esto es algo muy poquito. En realidad nosotros no tenemos tiempo en la iglesia para adorar al Señor el tiempo que deberíamos, ¿verdad? Pero sí, al menos llenar y fortalecer nuestro espíritu y nuestro corazón para hacer así la voluntad de nuestro Dios. Bien, mis amados hermanos, hemos estado hablando acerca de poner toda diligencia. Ese es el tema del mes. Estamos poniendo toda diligencia en esto. Y hemos venido aprendiendo un versículo de memoria y quiero que lo repasemos, que lo aprendamos, que lo tengamos no solamente guardado así por el tiempo de culto, sino también pues que sea parte de nuestra vida. Hemos estado aprendiendo segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro 1, 5. Ya hoy deberían de sabérselo, al menos más o menos. ¿Qué les parece si lo decimos todos juntos? Segunda de Pedro 1, 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Allí continúa una hermosa lista que Pedro nos regala acerca de todo un proceso espiritual, de un crecimiento y una evolución espiritual que se convierte prácticamente en un círculo vicioso, porque nunca llegamos a tener esa perfección hasta que estemos delante de la presencia del Señor. Vamos a decirlo una vez más. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Segunda de Pedro 1:5. Nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón y debemos de ponerle toda diligencia, ese esfuerzo, esa prontitud, ese deseo, ¿verdad? No postergar este crecimiento espiritual. Y no solamente esto, sino que a nuestra fe le hemos añadido esa virtud. Y ahora, a través de nuestro crecimiento espiritual, de cada enseñanza, de cada discipulado, de cada vez que leemos la palabra, estamos también añadiendo conocimiento. Necesitamos ese conocimiento. La Escritura dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces somos arrastrados y movidos de nuestras creencias por falta de conocimiento. Necesitamos leer muchísimo la palabra. Durante este culto vamos a estar hablando acerca de poner toda diligencia, y va a ser bien específico. Vamos a hablar específicamente de nuestro andar. Vamos a hablar acerca de nuestro andar, poniendo toda diligencia en nuestro andar. Y para eso nos vamos a ir a Efesios el capítulo 5. Efesios que el capítulo 5, y vamos a leer solamente dos pequeños versículos de Efesios el capítulo 5, pero que sin duda tienen para nosotros muchísima importancia, y no solamente importancia, sino que tienen grandes retos en nuestra vida espiritual. Y habla de varios aspectos estos dos pequeños versículos de Efesios el capítulo 5. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Efesios el capítulo 5, versículos 15 y 16 únicamente. Dice la Escritura de esta manera: mirad pues con diligencia, ahí está la palabra clave, con diligencia, cómo andéis, no como quienes, no como necios, sino como quienes, como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. Los días lamentablemente no son muy buenos, ¿verdad? Imagínense en el tiempo que Pablo escribe esto a la carta de los hermanos allá a la iglesia en Éfeso. Ahora imagínense para nuestros días, ¿verdad? Definitivamente los tiempos, si no eran buenos y Pablo no los podía definir como buenos en aquel entonces, ¿cómo se hubiese sentido viviendo en nuestros días, verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Como los días son malos y estamos viviendo momentos difíciles donde hay movimientos de todo lado, donde hay enfermedades y pestes y guerras y negocios en todo mal sentido de la palabra. Estamos llenos de corrupción, de pecado, de libertinaje, estamos llenos de muchísimas ideologías y filosofías. Los cristianos somos llamados a través de la palabra a crecer diligentemente en nuestro conocimiento y cada día aprender a vivir sabiamente. Y para ello necesitamos estar muy pendientes de cada uno de nuestros pasos. La palabra que en la escritura se describe como andar, el andar que aparece en este pasaje de Efesios el capítulo 5, no es más que un modismo bíblico o una forma figurativa que nos habla acerca de nuestras actitudes y de nuestra conducta. Es decir, nuestro andar diario es nuestra conducta y nuestras actitudes. El Señor en este pasaje nos demanda a nosotros básicamente que tenemos que aprender a ser cautelosos. Tenemos que aprender a ser cautelosos, sumamente cautelosos en nuestra conducta, en nuestras actitudes. Y por ello tenemos que poner toda diligencia. ¿Cuánta diligencia tenemos que poner? Toda diligencia en nuestro andar diario. Algunas cosas en las que debemos de andar cuando hemos venido a los pies de Cristo. Usted puede buscar rápidamente estos 4 pasajes que están apareciendo ahorita mismo en pantalla. Nosotros hemos sido llamados para andar en buenas obras. La escritura dice que nosotros tenemos que andar en estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esto es un principio que Dios nos da a cada uno de nosotros. Hemos sido salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Y una vez que tenemos este don de la salvación, nuestra responsabilidad es comenzar a andar en buenas obras. Las buenas obras no nos sirven a nosotros para salvación. Con ellas no compramos ningún tipo de salvación. No por obras para que nadie se gloríe, dice justamente el versículo anterior. En realidad lo que nosotros hacemos es lo que decía Santiago. Comprobamos que tenemos una fe verdadera a través de nuestras obras. Nuestras obras son las que evidencian que somos hijos de Dios. Así como el árbol malo no puede dar fruto bueno, así tampoco la persona que no tiene a Cristo en su corazón puede dar frutos de arrepentimiento. Así que cada uno de nosotros debemos de andar en buenas obras. También allí mismo en Efesios el capítulo 5, el pasaje que nosotros estamos leyendo, vea el versículo 2, subo un poquito al versículo 2, dice la escritura que tenemos que aprender también a andar en ¿qué? En amor. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, y nos pone una pequeña comparación, no muy sencilla, pero dice, andad en amor como Cristo, o también como Cristo nos amó, y no solamente nos amó, sino que como consecuencia de ese amor, ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Es decir, lo hizo de una manera que fue totalmente agradable delante de Dios y nos define a nosotros lo que es andar en amor. Cuando usted y yo andamos en amor, imitamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se aprendió eso? Si nosotros andamos en amor, imitamos a nuestro Señor Jesucristo. El amar no es esperar algo. El amar es una entrega a los demás por completo. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, Él sabía que no todos le iban a seguir. De hecho, lo que le estaban gritando allá abajo, ¿verdad? Mientras Él estaba en la cruz, no era para nada agradable, ¿verdad? Entonces, el amor es prácticamente esto, es esta entrega absoluta a los demás sin esperar nada a cambio. Esto es verdaderamente amar. Él se entregó a sí mismo por nosotros y note que la escritura dice que lo hizo en una ofrenda y sacrificio hacia Dios.
todo lo que nosotros hacemos en amor, debemos hacerlo para agradar a Dios. ¿Lo hacemos para agradarnos a nosotros mismos? No, es para agradar a nuestro Dios. Cuando usted y yo hacemos las cosas para agradarle a Dios, entonces esto sube delante de su presencia. Todos los actos, pensamientos, palabras que usted hace con amor para agradar al Señor, suben delante del Señor como una ofrenda en olor grato delante de la presencia del Señor. Un poquito más adelante, Colosenses el capítulo 4, versículo 5. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 4, versículo 5. Nos dice algo sumamente parecido a lo que estamos hablando ahorita. Dice el versículo 5, andad sabiamente para con los quienes, con los de afuera. Y además añade, redimiendo el tiempo, que son los mismos conceptos que él explicaba en la iglesia en Éfeso, ahora lo está hablando a la iglesia en Colosa. Es sumamente necesario que nosotros andemos sabiamente. Y note que la diligencia y la sabiduría son hermanitas que se quieren mucho y caminan de la manita siempre. Toda persona que es diligente es una persona también que es sabia. Y la persona que es sabia decide ser diligente en las cosas que hace. Y añade que nosotros tenemos que andar sabiamente porque los tiempos son malos. Es decir, con los de afuera que no conocen del Señor, nosotros tenemos que ser muy, pero muy sabios, porque estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la gente comúnmente dice, para ser como los cristianos, mejor me quedo así como estoy, ¿verdad? Para ser como aquella gente, para ser como tal familia, porque no estamos reflejando a Cristo. El verdadero creyente tiene que reflejar a Cristo. Cuando nosotros reflejamos a Cristo, las personas van a decir, esa persona siempre está como con una paz, siempre está como con una alegría, esa persona siempre está como, no sé, como satisfecha, como muy plena, ¿verdad? Como irradia esa paz que viene de parte de Dios. Esto lo hacemos únicamente cuando nosotros reflejamos a nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto tenemos que redimir bien el tiempo. Vamos a leer un último pasaje allá en Segunda de Juan, el capítulo 1. Segunda de Juan, del capítulo 1. Si encuentran el capítulo 2, también me lo leen. Pero mientras tanto, vamos a leer el versículo 4. Segunda de Juan 1, el versículo 4. Préstele mucha atención a lo que dice acá. Mucho me regocijé, dice Juan, porque he hallado a algunos de tus hijos, viene la palabra clave, andando en la verdad. ¿Cuántos aquí andamos en la verdad? Amén. Si usted camina de acuerdo a los principios de la palabra del Señor, está caminando en la verdad. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Todo aquel que sigue a Cristo está en la verdad, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, lo dijo de manera singular, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan le dice exactamente lo mismo a una señora que no sabemos quién era esta señora elegida, ¿verdad? Esta anciana, ¿verdad? Dice la palabra, he escuchado acerca de tus hijos que están andando en la verdad, y añade, conforme a los mandamientos que recibimos del Padre. Entonces nosotros andamos en la verdad cuando guardamos los mandamientos que nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Los mandamientos del Señor no son gravosos, no son difíciles. Nosotros tenemos que amar su palabra y amar su perfecta voluntad. Bien, mis amados hermanos, ahora sí vamos a ir al pasaje de Efesios, el capítulo 5. Esto era una pequeña introducción de lo que nos instruye la Escritura con el término andar, como un modo figurativo donde involucra nuestras actitudes y nuestra conducta en el diario vivir. Cuando hemos decidido andar tras las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, cuando hemos decidido caminar para agradarle a nuestro Dios, usted y yo comenzamos a tomar ciertas decisiones, y Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso que hay algunos aspectos que no se pueden olvidar a la hora de nosotros estar en la verdad. El pasaje nos dice que tenemos que mirar diligentemente nuestros
pasos. Usted y yo tenemos que mirar diligentemente nuestros pasos. En lo que tenemos que poner mucha diligencia, según lo que dice el pasaje, es en el mirar, es en el estar pendientes de cómo estamos caminando, de cómo andamos en nuestro diario vivir. Tenemos que hacer literalmente una autoevaluación continua y constante de nuestro andar diario. Entonces, Pablo dice que tenemos que mirar diligentemente nuestros pasos. El cristiano hoy en día no puede darse el lujo, para decirlo de alguna manera, no podemos darnos el lujo de caminar desordenadamente. La palabra del Señor, todo lo contrario, nos dice que nosotros debemos de ser luz en medio de una generación que es maligna y que es perversa. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, adaptarnos a este mundo y comenzar a caminar de manera desordenada, porque entonces no estamos reflejando la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que en verdad seamos sumamente diferentes, que cualquier persona en el trabajo, que cualquier persona en nuestro centro de estudio, que cualquier vecino, que cualquier persona que nos conoce en un bus o en un lugar específico, en un supermercado, aunque sea un ratito, se dé cuenta que nosotros somos diferentes. Pero para eso tenemos que estar mirando diligentemente. Mirar diligentemente significa ver muy atentamente cada detalle de nuestra vida, cada detalle de nuestra vida. Y vamos a estar hablando acerca de esto durante este tiempo que vamos a estar compartiendo. Bien, ¿qué tenemos que hacer para mirar diligentemente nuestros pasos? Número uno, usted y yo debemos de estar orando cada día por nuestro caminar cristiano. Es importante que nosotros tengamos esta petición delante del Señor. Dios, yo necesito que tú me des esas fuerzas para caminar agradándote, para caminar haciendo tu perfecta voluntad. Yo lo necesito. Y yo oro al Señor todos los días justamente para que me ayude a caminar en su voluntad. Y cuando nosotros hacemos este estudio nos retamos todavía un poco más para estar pendientes de las cosas que aún no están alineadas en la senda correcta. Nada que enrede nuestros pies. Y vamos a leer el Salmo 17, versículo 5. Vamos a iniciar con este salmo, vamos a leer varios más. Salmo 17, el versículo 5. Me dicen amén cuando lo tienen para que lo podamos leer todos juntos. Salmos, el versículo 17, capítulo 17, perdón, el versículo 5, 17:5 de Salmos. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? ¿Qué le parece si lo lee junto conmigo? Dice así la escritura: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Eso debe ser una oración constante en nuestro caminar diario. Esto es un canto, esto es una exclamación que el salmista hace. Por eso la adoración, la exclamación, la oración están totalmente ligados. Las palabras se parecen por algo, ¿verdad? En verdad es un solo clamor que nace de lo profundo de nuestro corazón y se lo expresamos al Señor de la manera en que nosotros deseemos hacerlo. Si usted lo quiere hacer postrado ante el Señor, si usted lo quiere hacer cantándolo, si usted lo quiere hacer simplemente como una oración o en momentos de dificultad, usted se lo exclama a Él y le dice, como dice el versículo 5, sustenta mis pasos. Pero no los sustentes si estoy caminando fuera de tu camino. ¿Notaron esto? La gente quiere muchas veces pedirle al Señor que me ayude cuando estoy haciendo malas cosas. Entonces yo le pido, Señor, ayúdame. Yo sé que no estoy haciendo bien, pero quiero que tú me ayudes. Así el Señor no puede sustentar nuestros pasos. Nosotros tenemos que pedirle que nos sustente nuestros pasos cuando estamos en sus caminos. Esto es exactamente igual como un ladrón que va a meterse con sus compinches a robar en el banco. Y entonces, antes de meterse a robar en el banco, le dice uno al otro: hey, ven acá, vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a robar bien. Sí, que no nos agarre la policía y que no tengamos que hacer más nada, ¿verdad? Y que oren, ¿verdad? ¿Qué tanta lógica tendría eso? ¿Verdad? Aquí ni siquiera los que se meten a robar gallinas, ¿verdad? Lo harían, ¿verdad? Porque no tiene lógica.
Nuestros pasos deben de ser guiados por el Señor, por el Señor, por el conocimiento de su palabra, lo que Él nos instruye que nosotros debemos de hacer. Y una vez que le pedimos al Señor que sustente nuestros pasos, le tenemos que pedir también que nosotros no resbalemos, que no nos desviemos, porque van a haber un montón de circunstancias en la vida en las que usted y yo podemos estar caminando por terrenos que están un poquito blanditos y que son difíciles de mantenernos en un caminar firme. ¿Recuerdan ustedes en el Salmo 40 cuando el salmista decía en su oración que pacientemente esperó al Señor? ¿Por qué? Porque él se sentía caminando sobre un lodo cenagoso, pero luego el Señor lo sacó de allí y lo puso a caminar sobre una peña firme, firme. Van a haber momentos en que tal vez usted y yo sintamos que estamos caminando por un lugar muy lleno de lodo, muy cenagoso. Pero el Señor en oración nos escucha y en su momento nos saca de esa situación y nos pone a caminar sobre una peña que es firme. Así que, mi amado hermano, tome tiempo de oración. Tome tiempo de oración. La semana pasada dedicamos todo el culto anterior para estar hablando acerca de los principios de la oración, de lo importante que es para nosotros mantenernos en oración. Tome tiempo para orar y para pedirle al Señor que fortalezca sus pasos en su camino. Nuestro Señor Jesucristo es el camino y nosotros tenemos que mantenernos en Él. Y puede usted escuchar 1000 corrientes, puede usted escuchar 1000 evangelios diferentes si quisieran existir, pero nos mantenemos en los principios de su verdad, obedeciéndole. En medio de toda esta gran nube de testigos que están a nuestro alrededor, usted y yo tenemos que decidir caminar cautelosamente, ser muy cuidadosos. Como decíamos cuando estábamos en la escuela, cuando estaban enseñándonos, hablábamos de hágalo despacito y con buena letra, le decían a uno cuando tenía que hacer la tarea, hágalo despacito y con buena letra, porque si lo hace a la carrera, le toca hacerlo otra vez de nuevo. Y a mí varias veces me arrancaron la página y me dijeron, vuelva a hacerlo de nuevo, ¿verdad? Porque no lo hizo bien, ¿verdad? Entonces, nuestro caminar diario debe de ser similar. Es exactamente igual como cuando caminamos entre espinos, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes hemos pasado por ahí, ¿verdad? Que se va el balón al patio ajeno, ¿verdad? Y ya sea que tienen perro y hay que ir con mucho cuidadito, ¿verdad? Para que no nos escuche el perro para recoger el balón, o que está eso lleno de espinas. Y entonces va uno caminando y ¡ay! Con mucho cuidadito y muy sigilosamente tenemos que llegar, ¿verdad? Entonces, en el caminar diario nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo, cuidar nuestros pasos. Vamos a leer el Salmo 26. Salmo 26, el versículo 2. Cerca donde estábamos, el Salmo 26, el versículo 2. Y usted y yo deberíamos de estar haciendo esta oración todos los días. Todos los días. Salmo 26, el versículo 2. Me dicen amén cuando lo tienen, por favor. Leemos todos juntos. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Miren, esta prueba no se hace con un hisopo de 15 centímetros, ¿oyeron? Esta prueba llega hasta lo profundo de nuestro corazón y lo más íntimo de nuestros pensamientos. Esto es decirle al Señor, es que yo necesito que tú me muestres y me reveles aquellas cosas que no te agradan de mí. Necesito que tú me examines, que me pruebes, que me escudriñes para saber cómo debo de andar. Déjenme decirle, mis amados hermanos, que cuando usted y yo entramos en oración delante de la presencia del Señor y somos sinceros con Él y le pedimos que nos muestre las cosas que no le agradan de nosotros, comienzan a venir una lluvia de pensamientos y de recuerdos y de actitudes y de cosas que nosotros vivimos constantemente y muchas veces no nos damos ni cuenta de ello. Muchas veces tenemos reacciones, tenemos actitudes, tenemos pensamientos, decimos palabras y muchas cosas que hacemos que a nuestro Dios no le agradan. Y las pasamos por alto, porque sentimos que estamos bien como estamos. Pero en la medida que usted se presenta delante del Señor y usted le hace este reto al Señor, el Señor saca un hisopo
pero no del hisopo para hacer la muestra del COVID, ¿verdad? Sino un hisopo completo. Nos hace una radiografía absoluta de nuestro ser, de nuestra persona. Así que, mi amado hermano, tenemos que orar fervientemente para pedirle al Señor que nos ayude a estar examinando nuestro caminar, nuestra vida misma. Tenemos que diligentemente estarla chequeando. Ahora, hay que pedirle también al Señor que Él ordene nuestro andar con su palabra. En la palabra del Señor nosotros vamos a ir entendiendo qué cosas agradan a Dios y qué cosas no le agradan al Señor. Y es en la palabra del Señor donde encontramos la respuesta. Cuando los jóvenes entran a la universidad, por lo general se sienten muy tentados a comenzar a buscar alguna fémina por ahí, ¿verdad? O las chicas se comienzan a sentir muy halagados por algunos caballeros por allí, que son muy elocuentes a la hora de hablar y que saben cómo llegar al corazón. Y los chicos se sienten sumamente atraídos y seducidos, como dice la palabra. Y se acercan a uno y le dicen: lo que pasa, hermano, es que viera que la abuelita de la tía del muchacho que me gusta es cristiano, ¿verdad? Entonces yo creo que también esa persona como que está muy cerca de venir a los pies de Cristo. ¿Verdad que no hay ningún impedimento? Mis amados hermanos, si el Señor ya dijo que no, ¿para qué preguntan? ¿Verdad? ¿Para qué preguntan? ¿Usted cree que si Sansón, que le dijeron 1000 veces que no pusiera sus ojos en las filisteas, y por andar poniendo los ojos en las filisteas, la filistea le sacó los ojos, ¿verdad? Con la tijera de Dalila, ¿verdad? Si hay muchísimas Dalilas en la calle y filisteas que quieren ganar y atesorar el corazón de los jóvenes cristianos para cortar este crecimiento espiritual, para cortar el avance de la iglesia cristiana. Estos son propósitos satánicos. Miren, usted no se sorprenda de que usted sea feo y que la chica más bonita de la universidad se acerque para decirte: oye, que estás guapo. Usted no se sorprenda, porque esto lo hace el enemigo. Esto lo hace el enemigo. Nosotros no podemos negociar con lo que Dios en su palabra ya ha dicho y ha estipulado. Todo lo que hacemos fuera del orden de la palabra del Señor no es un caminar sabio. Vamos al Salmos capítulo 119, versículo 133. Miren este hermoso salmo. El salmista lo entendía perfectamente en el Salmo 119. Recuerden que el Salmo 119 es todo un compendio, toda una oda en favor de las escrituras. El 133, el versículo 133. Nos dice la palabra del Señor de esta manera. Vamos a tratar de leerlo también todos juntos. Salmo 119, versículo 133. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Dice la escritura: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué significa que se enseñoree de mí? Oiga, muchas veces usted y yo estamos esclavizados por el pecado, y es la palabra del Señor la que nos liberta, Nosotros estamos orando, y yo estoy orando específicamente por 3 casos. 2 hermanos atados por el alcohol y un joven atado por las drogas. Y es increíble ver cómo logran reponerse y estar durante unos meses en estado de sobriedad o alejado de las drogas, pero de un momento a otro el enemigo los engaña, vuelve y se juntan con las supuestas amistades, ¿verdad? Y cuando nosotros lo vemos, otra vez más ha vuelto a caer, destruyendo sus familias, destruyendo a sus padres, haciendo sufrir a sus hijos. Y estos son ataduras que se han enseñoreado de las personas. Ahora, no es solamente esto. Existen muchísimas ataduras, muchísimas, no solamente los vicios que nosotros conocemos popularmente. Existen muchísimas otras cosas más. Y la palabra del Señor nos dice que quien debe de enseñorearnos debe ser la palabra. La que debe de mandar en mi vida es la palabra. Contra ella no hay argumento.
No lo hay. Y lo que nosotros debemos hacer es pedirle al Señor que Él ordene nuestros pasos con su palabra. Que nuestro caminar y nuestro andar diario esté filtrado a través de la palabra del Señor. Si después de ese filtro no estoy caminando bien, entonces yo debo de comenzar a sacar cosas de mi vida que a Él no le agradan. Así que, mis amados hermanos, es muy importante que usted y yo andemos ordenadamente en lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña. Hay cosas que son muy evidentes, por ejemplo, las borracheras. Miren, ahorita supuestamente estamos en tiempo donde no pueden haber pues fiestas y ese tipo de cosas, pero la gente se las ingenia. La gente se las ingenia y no sé ni cómo, ¿verdad? Y cuando usted se da cuenta, en una casa por ahí tienen una fiestita, en otro lado tienen otra y venden de todo. Yo no sé de dónde consiguen ese material bélico, pero consiguen de todo eso, ¿verdad? Y usted ve, por mi ventana, veo muchas cosas, ¿verdad? Que yo sé que el Señor no le agrada. Ahora, ¿cómo se sentiría usted de ver un hermano en Cristo en una de esas borracheras? ¿Cómo se sentiría usted? Esto afecta y duele profundamente. ¿Cómo me sentiría yo de ver a alguno de los jóvenes de nuestra iglesia el día de mañana metido en una cosa de esas? Eso desgarra nuestro corazón. Y obviamente no es un caminar como le agrada al Señor. No es caminar en sabiduría. Nosotros los hombres, cuando tenemos ya cierta edad, tenemos que cuidarnos, cuidar nuestras palabras, cuidar nuestro testimonio. Nosotros los hombres de cierta edad tenemos que comenzar a cuidar nuestros ojitos, lo que vemos. A mí me da gracia porque cuando niños nos enseñaban aquella hermoso coro que decía: cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis ojitos lo que ven, en el cielo está el Señor y Él nos mira con amor, cuidado mis ojitos lo que ven. Se lo enseñamos a los niños. ¿Sabe quién deberíamos de cantar eso? Después de que cumplimos más de 30 años, ¿cierto? Hermanos en Cristo, como me pasó una vez que un compañero me contaba que fue sumamente gracioso. Hermanos en Cristo que por la calle ven pasar a las filisteas y se le van los ojos. Se le van los ojos. Y no solamente se le van los ojos, sino que no pueden refrenar sus labios. Entonces pasa una filistea al lado y, oiga, se vuelven hasta poetas. Oh, ¿de dónde salió toda esta belleza? Miren de dónde salió esta lindura, ¿verdad? Y esto para decir cosas agradables, ¿verdad? Un día va un cristiano por la calle, pasó una cananea y el hombre la llenó de elogios. El pastor venía caminando atrás y quería alcanzarlo para saludar al hermano porque lo vio de lejos, y cuando ya estaba relativamente cerca de él, que pasa la cananea: mami, pero qué bonita, que no sé cuánto, ¿verdad? Y el pastor escucha eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento se vuelve el varón y ve a su pastor. Dios le bendiga, pastor, qué gozo verle, que el Señor le guarde, que se quede siervo del Dios Altísimo. Ahí mismo se llevó su afeitadita, ¿verdad? No, si usted es tan hipócrita que lo acabo de ver también bendiciendo a aquella otra mujer que iba pasando por allá. El cristiano tiene que cuidar sus pensamientos, sus palabras, sus ojitos. Hay que acostumbrarnos a ver a las hermanas a los ojos. Hagan ese ejercicio, véanlas a los ojos. Los hombres sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad que sí, varones? Las hermanas no saben de eso, no saben de eso. ¿Saben qué cosas yo he sentido? Que los cristianos hoy en día hemos perdido un poquito de fineza con el doble sentido. Estas cosas de irónicas, de doble sentido, de que me mando imágenes y que me dan mucha risa, ¿verdad? Mandan imágenes quizás de hombres o de mujeres semidesnudos tapándose con algo, con un objeto, y lo presentan como muy divertido, como muy gracioso. Eso no le agrada al Señor, mis amados hermanos. Eso es una inmadurez espiritual. Pero nosotros muchas veces nos divertimos con esas cosas. Hermanos que son buenísimos guardando rencor, buenísimos envidiando a medio mundo. Eso es vivir de acuerdo a este mundo. Personas que son buenos vengándose, hasta lo planean. Oiga,
Aquí sí tienen un poquito más de gracia las hermanas que los hermanos en esto, ¿verdad? Cómo se sientan y planifican detenidamente cada detalle de una venganza. ¡Qué capacidad! ¿Verdad? Y guardan un registro, como de cuánto tiempo guardan esos registros, ¿verdad? Las mujeres, como de años, ¿verdad? De registros, ¿verdad? Que guardan por allá. Nuestro vocabulario y nuestra forma de hablar debe demostrar que nosotros amamos a Cristo. Por eso es que es importantísimo pedirle al Señor que Él ordene a través de su palabra nuestros pasos. Leamos Proverbios el capítulo 4, por favor. Proverbios capítulo 4, versículo 26. Este es uno de mis proverbios favoritos. Proverbios 4, 26. Proverbios 4, 26. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Examina la senda de tus pies, léalo conmigo. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Una vez más, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Nota el versículo siguiente. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Estos son consejos muy específicos que Salomón nos está dando. Mi amado hermano, usted y yo tenemos que cuidar muchísimo, ponerle muchísima diligencia a nuestro andar diario. Y él hace una comparación en Efesios el capítulo 5, versículo 15. Él hace una comparación muy directa entre dos personajes que son muy evidentes y muy notorios en la calle, en sus familias, en los trabajos, en todo lado. Esto es evidente. Hay dos grupos de personas y la Escritura los define como los necios y también como los sabios. Solo hay dos grupos. En el colegio, los chicos que se portan mal, que se escapan, que no dan clase, que se ponen de acuerdo, que necios. Los que son diligentes, esforzados, valientes en el colegio y que dan testimonio, sabios. En el trabajo, los que les gusta el famoso juega vivo, ¿verdad? Los que les gusta robarse las herramientas, robarse los materiales, los que les gusta robarle plata al jefe, los que meten horas que no son, que son mentiras, o sea, ¿verdad? Toda esta gente necia. Los que son esforzados y valientes y sabios, estos son sabios, ¿verdad? En todas las cosas de nuestra vida, la palabra del Señor nos dice que debemos de mirar diligentemente nuestros pasos para andar como personas sabias. Una persona sabia es aquella persona que agrada a Dios. En resumen, una persona sabia es aquella persona que agrada a Dios. Todo lo que hace, lo hace para agradar a Dios. Hay una situación en la casa. El señor y la señora pasó una situación, pasó un huracán por ahí y hay un problema. Cuando hay un problema en la casa, ¿qué se debe hacer? ¿Vamos a agradar a Dios? Vamos a agradar a Dios, ¿sí? Entonces nosotros decimos de salida, nosotros nos casamos para agradar a Dios. Si es un matrimonio cristiano, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, como es un matrimonio cristiano y queremos agradar a Dios y hay un problema, porque problemas van a haber. Que el hermano Tony se casó hace poquito, ¿verdad? Hace como un año, ¿verdad? Si acaso, ¿verdad? Cualquier persona diría, ay, están en plena luna de miel. ¿Han habido dificultades o no han habido dificultades? No me respondan, ¿verdad? Pero nos casamos para glorificar a Dios, para agradar a Dios. Yo vivo para agradar a Dios. Entonces, como yo vivo para agradar a Dios, yo debo entender qué es más importante. Si comprender o contender. Comprender o contender. ¿Cuál de las dos será más importante para agradar a Dios? Debe ser más importante imponer con orgullo o doblegarme humildemente en mi espíritu y en mi razón, aunque yo piense que la otra persona está equivocada. Jesucristo dijo que Él era manso y humilde de corazón. Toda persona orgullosa no está imitando al Señor. No está agradando. No nos podemos engañar. Así creamos tener la razón. ¿Sabe cuándo nos dan la razón? ¿O saben cómo nos dan la razón? Con el tiempo. Usted no pelee con nadie, no contienda con nadie. El tiempo dice quién tiene la razón. Es así de sencillo.
Usted preocúpese por agradar a Dios. Una persona que se preocupa por agradar a Dios obedece lo que la palabra del Señor dice. Y antes de ponerme a reclamarle a otro cualquiera cosa, la Escritura dice: sácate primero la carriola de 6 que tienes incrustada en tus vistas, ¿verdad? Y luego le quitas la pajita al hermano que por ahí le está estorbando. Pero es muy fácil ver la pajita de los demás cuando nosotros tenemos un channel allá adentro, ¿verdad? Entonces, en realidad nosotros tenemos que buscar cómo agradar a nuestro Dios. Agradar a nuestro Dios, por supuesto, que tiene que ver muchísimo con nuestro andar diario. Y yo no busco satisfacer mis propias carnalidades. Si usted le da libertad a sus carnalidades, jamás va a agradar al Señor. Nosotros tenemos que aprender a limitarnos y a esforzarnos por agradarle al Señor día tras día. No me conformo con las prácticas de este mundo. Y antes de hablar de las prácticas de este mundo, vamos a 1 Tesalonicenses el capítulo 4. 1 Tesalonicenses el capítulo 4. Allá después de Colosenses está 1 y 2 Tesalonicenses. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1. Lo leemos todos juntos. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 1, dice la Escritura, ¿lo tenemos? Lo leemos todos juntos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y cuando llegamos al segundo más y más. Y llegamos al otro más y más. ¿Y qué tenemos que hacer? Continuar. Hay dos cosas que la palabra del Señor aquí nos está diciendo de manera directa, que nosotros hemos ya aprendido cómo debemos de conducirnos, cómo nos conviene conducirnos. Y el éxito está en agradar a Dios, en agradar a Dios. Eso significa hacer las cosas al modo de Dios y no al modo del mundo, porque el mundo tiene muchísimas prácticas que nosotros sabemos que no son agradables delante de la presencia del Señor, pero las van metiendo de manera tan sutil. Hoy en día nosotros peleamos mucho y hablamos mucho de los movimientos estos de LGTB 4WXYZ, ¿verdad? Y todo ese montón de cosas que nosotros vemos allí, ¿verdad? El día del orgullo, ¿verdad? Empezando por orgullo ya es pecado, ¿verdad? Nosotros vemos todos estos movimientos y tal vez nos asustamos, pero esto empezó desde hace mucho tiempo atrás, mis amados hermanos. En Costa Rica hace poco aprobaron el 26 de mayo que ya se podían haber actos matrimoniales jurídicamente establecidos entre hombre con hombre y mujer con mujer. Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención de esto? Que hoy en día nosotros, la sociedad como tal, ya no quiere casarse. Ya no quieren casarse. Hoy en día se conoce un chico con una chica ¿y qué hacen? Se van a jugar, a juntar, se van a vivir juntos. ¿Para qué casarnos? Bíblicamente, ¿la unión libre existe o no existe? Bíblicamente, ¿existe la unión libre o no existe? No. Existe un solo acto que se llama matrimonio. Fuera de esto, es pecado. Fuera de esto, es pecado. Ahora, los hombres y las mujeres, incluyendo los cristianos, incluyendo un gran número de cristianos, no quieren casarse. Más fácil juntarse, dicen algunos. Estamos haciendo las cosas al modo del mundo. Ahora, ¿qué es lo que me parece curioso? Satanás primero nos vende la idea a los hombres y las mujeres que no se casen y la gente acepta esta idea. Ahora le está diciendo a la homosexualidad que se casen. ¿Por qué no se juntan? Si ese es su supuesto sistema. Ah, no, ellos sí quieren casarse. ¿Usted sabe por qué es esto? Porque dice la Escritura que honroso es el matrimonio. Y Satanás lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Quiero pisotear el matrimonio. Entonces, hombres y mujeres, mejor júntense. Y hombres con hombres, mujer, mujer, cásense. ¿Es o no es un tema del enemigo? No podemos hacer las cosas al modo del mundo. Si usted, jovencito o jovencita,
El día de mañana conoce a alguien en Cristo y quiere hacer su vida con él, cásese. Que esté en plena comunión con sus padres, como lo solían hacer en tiempos antiguos. Un día vamos a estar hablando acerca de eso, porque me toma mucho tiempo y no tengo tiempo. Bueno, la forma en que la gente hace sus fiestas, la gente va a las ferias, la gente hace acepción de personas, y esto es curiosísimo. Entonces, estoy hablando del modo del mundo, ¿no? Si una persona es estudiada, si una persona tiene dinero, es una persona aceptada socialmente. Pero si una persona es pobre, si una persona es humilde, si una persona no tiene estudio, no tiene preparación, entonces es de segunda clase. Y algunas veces hasta los cristianos hacemos esto. Esto es al modo del mundo. Jesucristo dijo, entre vosotros no será así. Otro aspecto que para mí es terrible que está sucediendo con los cristianos o con el cristianismo es el amor al dinero. Y voy a empezar incluso desde la cúpula de las iglesias cristianas. Es un amor, pero terrible, es un ídolo el dinero. Y entonces hasta se manipula la palabra con tal de sacar y sacar y sacar y sacar y sacar dinero. Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, usted está bien. ¿Oyó? Usted está bien. Yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, dijo Pablo. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Las iglesias donde agarran a las personas y les exigen el diezmo como si fuera un exprimidor, ¿verdad? Yo he visto iglesias donde se los deducen automáticamente el salario. Todo esto se puede hacer. Gente que no le permiten bautizarse si no se dan cuenta que tiene un registro de diezmos. Gente que no puede servir, no puede hacer nada porque están en pecado. ¿Me explico? Estamos obligando a la Escritura a decir cosas que están contextualizadas en otro momento que no lo son. No es que no digo que no se pueda diezmar, es que hay que diezmar. Sí, porque el diezmo es una bendición. Es un principio que el Señor nos enseñó desde hace muchísimo tiempo atrás. Pero es una bendición, no es algo impuesto. Nada de lo que nosotros vivimos en el cristianismo actual es obligado, nada. Todo se hace por voluntad para agradar a Dios. No se hace como en el tiempo de la ley, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, un montón de cosas que a mí en lo personal me preocupan, y no solamente de los líderes cristianos, sino de los mismos hermanos en Cristo, que llegan a tener un amor por el dinero, y es la raíz de todos los males. Todo lo contrario, nosotros tenemos que vivir una vida de adoración. Nuestra vida debe ser una vida de adoración, y eso significa que debemos de vivir siguiendo los pasos o los principios de la palabra del Señor en obediencia. Esto es adoración. Vivir cada día obedeciendo los principios de la palabra del Señor. Esto es una vida de adoración. La adoración no es solamente el tiempo que tenemos cuando cantamos, cerramos nuestros ojos y glorificamos al Señor. No es solamente el tiempo aparte que nosotros tenemos en nuestros hogares y donde deleitamos nuestro corazón buscando la presencia de Él. Es una vida, esto es algo continuo y debe de ser la obediencia a los principios del Señor de acuerdo a su palabra. Y por último voy a terminar con esto, mis amados hermanos. Los necios son aquellos que abandonan el camino derecho. Ya dijimos más o menos quiénes son los sabios, aquellos que buscan agradar a Dios en todo. ¿Quiénes son los necios? Aquellos que abandonan el camino derecho. Vamos a leer Proverbios, el capítulo 2, unos cuantos versículos, desde el 10 hasta el 15. Proverbios, el capítulo 2, versículos del 10 al 15. Me dice amén cuando lo tiene. Voy a leer para ustedes, por favor, siga con la mirada. Dice la Escritura, hablando de la diferencia entre la sabiduría y la necedad. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Primer concepto de la sabiduría: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Aquí comienzan a hablar de los necios, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar ¿por dónde? Por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se ahuelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos
sus caminos. Vean el versículo 13. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Pero miren qué curioso. El necio no sabe que anda por sendas tenebrosas. Dice la escritura que se alegran haciendo el mal. Yo le pregunté una vez a un muchacho que golpeó un carro aquí de la iglesia, carro nuevecito, recién sacado de la agencia, estaba parqueado al frente de la iglesia y pasó un chico en bicicleta y borrachito. Se fue de medio lado y al andán le dio al carro. Al día siguiente por ahí apareció con mamá, porque no pudo venir solito. Vino con mamá. Y yo le pregunto, oye, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué ganas con andar en esto? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Es para divertirme. Es para divertirme. Qué curioso que hacer las cosas mundanales son su diversión. Y yo le dije, bueno, te salió cara la diversión. Te va a salir cara la diversión. Porque su mente y su corazón ya están entenebrecidos. Su espíritu no está conectado a la verdad de la palabra de Dios. Así que está muerto espiritualmente hablando. Que el Señor nos ayude cada día a guardar nuestros pasos, a mirar diligentemente por nuestro camino y que las cosas que hagamos sean para agradarle a nuestro Dios. Acompáñeme en oración, por favor, y dígale, Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos das. Y suplicamos que tú nos permitas examinar la senda de nuestros pies, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino caminar bajo tu voluntad, bajo los preceptos de tu palabra y de acuerdo, Señor, a tu hermosa voluntad, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te damos honor y gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.